Pues San Luis está en el mapa del mundo. O sea, ya este mundo globalizado, como quieras llamarle, te hace que la localidad tenga relaciones con el mundo y que muchas de estas relaciones no pasan por el centro del país. Incluso las oficiales se vuelven muy tensas. Entonces me parece que tener en el colegio la licenciatura en Relaciones Internacionales era importante. La parte internacional habría vínculos, ¿no? Los profesores que invitabas, los estudiantes mismos que se interesaban, los profesores de los programas que han cooperado. Entonces había, y por otro lado, hacía que el 100% casi de estudiantes, por lo menos de las primeras generaciones, fueran de San Luis Potosí. Mientras las maestrías y doctorados tienes estudiantes que vienen de otros lados, porcentajes han ido moviéndose, pero en este caso el colegio acababa de establecerse, mucha gente no sabía que era el colegio y también sirvió para vincularlo con la sociedad potosina. Yo creo que más que nunca es pertinente las relaciones internacionales, ¿no? Si tú volteas a ver en el mundo académico, en el mundo laboral, comercial, en la tecnología que todo mundo trae, el tema de la globalidad está. Es más, aquí en el colegio empezamos, lo he compartido con investigadores de mi programa de estudios políticos internacionales y también lo hemos compartido con los de la intercultural. Se debería de diseñar una materia que se llamara Relaciones Internacionales y que se diera probablemente desde la preparatoria, pero en todas las carreras, en todas las disciplinas. Porque tú tienes, por ejemplo, en la zona de la Huasteca que estamos viendo, que el futuro de muchos de estos jóvenes que no tienen otras posibilidades es migrar a Monterrey o migrar a Estados Unidos. Bueno, si estos jóvenes tienen la posibilidad en la preparatoria, en la secundaria que han estudiado, tener al mínimo un acceso de la materia de relaciones internacionales donde le diga cuál es el poder de Estados Unidos, cuáles son los organismos internacionales fundamentales, cuáles son aquellos organismos que protegen sus intereses de migrantes, en fin, un retrato mínimamente general, pues les das instrumentos de saber en qué mundo se están moviendo. A mí me parece que es fundamental ya como materia, ya no como carrera. Yo creo que el haber sostenido, ya vamos en la 9ª generación, hay que recordar que entran cada 3 años, en haber sostenido el nivel, en haber, si se hace una exploración sobre los egresados, se verá que han tenido relevancia y éxito, que muchos de ellos se han ido a la vida académica, algunos viven fuera y se han colocado en universidades extranjeras, otros están aquí en San Luis trabajando o en la empresa privada o en la empresa pública. Es decir, no les ha faltado un desarrollo profesional y por otro lado muchos de ellos también han ido a dar clases, a formar gente y ha permitido que las temáticas internacionales que están de una u otra manera vinculadas a San Luis Potosí se empiecen a trabajar. Yo creo que ha ayudado mucho a fortalecer la mirada sobre las relaciones internacionales desde la localidad. Yo creo que tenemos que profundizar y como todo, ¿no? Está evolucionando, creo que se nos ha venido encima ahorita temas de política, por ejemplo, la política, ¿no? Es decir, la crisis de un cierto concepto de democracia que está siendo transversal, se vive en América Latina, en Europa, también lo estamos viviendo nosotros, ahí hay una discusión muy fuerte y que las relaciones internacionales pueden ayudar a contrastar, ¿no? Es decir, los temas y los dilemas que nosotros tenemos los está viviendo Sudamérica, lo está viviendo Europa, lo está viviendo el mismo Estados Unidos. A veces se politizan demasiado, a veces pareciera que la política es el tema, y no, es mucho más que la política, es un reflejo de un complejo más profundo que es este dominio hipertecnológico hegemónico que está en todo el mundo y que está cambiando profundamente la cultura. Entonces me parece que ahí las relaciones internacionales tienen mucho que decir, ayudarían mucho a entender hasta nuestro propio proceso. Hay que hacer comunidad. Yo creo que el tema en crisis en términos generales es comunidad. Hay que hacer comunidad con las generaciones anteriores, hay que hacer comunidad entre ellos, hay que hacer comunidad en el colegio. ¿Qué quiere decir esto? Ser más solidarios unos a otros, tratar de entender que es una época difícil, cada época ha tenido su dificultad y tratar de
encontrar cuáles son los retos que en términos académicos podemos resolver juntos. Y me parece que a ellos les toca un momento muy crucial, porque es un momento de una transmutación del orden internacional. No está muy claro a dónde vamos. Es decir, la pandemia que vino a introducir un temor que ya no existía, el temor de una epidemia que puede desatar temores y enfermedades en todo el mundo, y ya no pensábamos que era tan evidente como acaba de ser. Entonces, estamos viviendo un momento de transmutación y me parece que esa es una oportunidad que hay que verla como qué hacer, y lo primero es hacer comunidad, es decir, solos no podemos, ¿sí? Hay que juntarnos, hay que trabajar en los seminarios, en los talleres, hay que sumar con mi vecino, ¿sí? Con mi colega. Eso es lo que primero me parece, sumar fuerzas. Yo creo que es una época para sumar fuerzas. En términos personales, estoy muy agradecido siempre con el doctor Lorenzo Meyer, ¿no? Cuando le comenté a Lorenzo, fue mi profesor, fue mi director de tesis. Desde que empezamos la idea del colegio, Lorenzo siempre acompañó, siempre venía a dar conferencias. Tuvimos la suerte de la doctora Ceci Costero, que desde un principio venía de estar estudiando en Cuba y en el Colegio de México con una maestría en estudios de África. Tuvimos también la suerte de la doctora Fuensanta Medina, que venía del servicio exterior, de haber estado en la Embajada de Estados Unidos y Canadá. Es decir, se empezó a generar un grupo, la doctora Enriqueta, que venía de España y que era una conocedora del mundo de Europa, de la Unión Europea. Olga Pellicer, por ejemplo, nos ayudó muchísimo. Al gran Jorge Chabat, que se nos falleció y se nos fue un entusiasta apoyador, Jesús Velasco, en fin. Entonces hubo una serie de profesores que los teníamos local y que al principio nos apoyamos muchísimo con los profesores por un lado del Colegio de México y por otros que venían de la Ibero, pero egresados del Colegio de México y de la misma UNAM también. A todas estas figuras que fueron muy importantes, sin las cuales pues, hubiera sido muy difícil echarla a andar. Cuando echas a andar algo, la solidaridad de los compañeros es fundamental. No puedes echar a andar algo sin la solidaridad, sin el apoyo y sin la comprensión. Eso es muy importante. Y es una suma que vas haciendo. Cuando se echó a andar el colegio fue muy difícil, pero lo que nos sacó adelante fue hacer comunidad. En medio de los conflictos, cuando parece que todas las cosas se caían, ahí seguían sostener y apoyarse.